En esta charla 10 llegamos ya al punto más discutido y más variado de la filosofía, el método. En efecto, si en todo andar hay que hacer el camino, en todo filosofar hay que elegir un camino. Esto significa el metaton odon griego, según un camino. Y en una visión amplia de los métodos que se han dado en la filosofía occidental, se puede hablar de método intuitivo y dialéctico, lo representan Platón, Husserl, Bergson. Método abstractivo trascendental es el vigente en Aristóteles y su escuela, y en Kant y los trascendentalistas. Método concretivo dinámico agrupa tanto a los estoicos como a los empiristas de todas las épocas. Método analítico estructural abarca a los analistas del lenguaje y a los estructuralistas del siglo XX. Método utilitarista sociológico, autores como David Hume y sus seguidores llenan esta sección. Método pragmático vitalista, nos referimos a William James y a Peirce. Método dialéctico espiritualista, recordemos a Schelling y a Hegel. Método materialista histórico, Engels y Marx. Método positivista y neopositivista, Comte y Wittgenstein. Método fenomenológico noemático, su fundador es Edmund Husserl. Método existencial ontológico, su creador es Martin Heidegger. Sí, nosotros estamos aquí en estas charlas, optamos por el principio, desde el principio, por un método con estas tres características: fenomenológico, dialéctico y existencial. Y decimos que es fenomenológico porque es descriptivo y no de definiciones por género supremo y diferencia específica, que sería aristotelismo. Segundo, describe la expresividad de las cosas, lo que las cosas expresan. Y tercero, tiende a describir las cualidades de las cosas exhaustivamente. Por ejemplo, no es lo mismo decir que el ser humano es un animal racional, Aristóteles, o una sustancia individual de naturaleza racional, Boecio, o un vívido implume, Pascal, que decir que el ser humano es una realidad procesual, urgida de realizar su esencia mediante el compromiso a un proyecto, de Jean-Paul Sartre. Es también dialéctico, porque nos decidimos por la intuición intelectual de la coincidencia de los contrarios, coincidencia contrariorum, de Nicolás de Cusa, siglo XV. Por ejemplo, Dios es lo máximo de todo y también lo mínimo de todo. Solo nuestra ignorancia nos impide comprender esta contradicción. También se pueden mencionar actualmente la realidad de la materia y la realidad de la antimateria. Igualmente, se pueden citar la entropía, tendencia de la energía a cero, y la negentropía como tendencia de la energía a la expansión ilimitada. Y es finalmente existencial, porque intenta poner en concepto las propiedades o cualidades del existente humano concreto. ¿Qué es la tendencia del ente humano a captar el sentido de las cosas, del mundo, e integrarlo en sí mismo, para darle a su vez sentido a su vida? ¿Qué es una tendencia a un sentido? ¿O qué es la mirada en cuanto distinta de los ojos? Dice Alejandro Casona, los árboles mueren de pie. Tiene la mirada más bonita que los ojos. Soy una desgraciada en mi vida íntima, dijo en su momento María Callas, pero aquel día caí en la cuenta de que mi destino era hacer feliz al público con mi voz. Recuerda así la mayor experiencia de su vida de soprano, en Londres, 1983.
Si en la historia humana se da un reino de los fines, según Kant, ¿no puede ser real también un reino del sentido de las cosas del mundo? ¿Es real la mirada con una realidad distinta a la de los ojos? ¿Es real la vivencia de conjunto, de hacer feliz al público con la voz? ¿Es la elegancia, la bondad natural, cualquier don genial de la naturaleza, demostrado públicamente, algo real y qué realidad tiene? Recordemos aquí que Duns Scotus ya defendió en el siglo XIV que hay una distinción formal por la misma naturaleza de las cosas, distinctio formalis ex natura rei, entre lo que él llamó formalidades. Intentaba con esto superar las dos distinciones anteriores de distinción real y distinción de razón, porque también se da la distinción formal. Esas realidades ontológicas son precisamente la meta del pensamiento en su nivel superior. De ellas se habla como realidades incorpóreas, Berkeley, o como realidades inmateriales, en Wittgenstein, o por ejemplo en los patrimonios inmateriales de la humanidad, o como energía cuántica en el lenguaje de esta física. Si pasamos a nuestras reflexiones finales sobre estos temas de el gran arte de pensar y el método en filosofía, mucha gente, podemos decir que mucha gente ha oído el refrán médico: el genotipo más el fenotipo dan el tipo fenomenológico. En todo el tema hemos visto que este refrán, como otros muchos refranes, necesita ser completado añadiendo el dato de la actividad externa más importante del individuo, y lo necesita de este modo: el genotipo más el fenotipo y más el nootipo dan el tipo fenomenológico. Este nootipo es una constante en la historia de la filosofía, como la actividad originaria de la intelección, de los primeros principios, o de la intuición también de esos primeros principios, como poder de concepción en cuanto a conversión de las percepciones en juicios objetivos, o como invención, recordemos la inventiva de que hablábamos en la introducción de todos estos temas, como invención, como auge y cima de la tecnología, o como creación de conceptos y enunciados universales, o como exigencia de una búsqueda de verdad, platonismo, o de una plenitud de sentido, Kierkegaard. En todo caso, ten en cuenta aquí que actualmente ya no se habla de genotipo, sino de epigénesis, que es el conjunto constituido por genes, orientadores y reguladores de otros muchos genes. Bien, en segundo lugar, ahora ya sabemos que las dos columnas que sostienen el método fenomenológico existencial y dialéctico son las realidades complejas, por una parte, y las realidades ontológicas, por otra parte. En la filosofía hay que asumir y no precisamente reducir, como hemos visto desde el tema 1. Por ejemplo, algo puede no ser conocido y sin embargo puede ser pensado razonablemente, o también como hipótesis necesaria, según Kant. Además, parece muy acertada la expresión de Descartes, según la cual comprender es abrazar con el pensamiento. Y esto lo produce el arte de la interpretación en obras de música. Hay muchas interpretaciones que no se identifican con la obra, sinfonía o aria, porque no la han abrazado, porque los intérpretes no han llegado al fondo de lo que esas obras expresan. No viene nada más recordar
que desde Ferezio y desde Ciro, siglo VI a.C., el hombre es un intérprete, o anthropos hermeneutes, es decir, que desde el punto de vista más antiguo, desde la pintura más antigua, cada intimidad es una interpretación. Y si se anula este derecho a interpretarse uno a sí mismo de un modo original, se destruye lo humano y lo más humano de lo humano. En cuarto lugar, y en este mismo significado, el calcular, el gran arte de la matemática, las ambiciones y los atrevimientos de la cibernética y la robótica, de toda la tecnología actual, no deben sustituir los esfuerzos del pensamiento por alcanzar su plenitud de sentido. Y esto por razones biológicas, porque en efecto, si se reemplazan o reducen las actividades del pensamiento, se producen también trastornos orgánicos. Si llevamos esto al absurdo, se produce en consecuencia que pensar se está convirtiendo hoy, de hecho, en un acto subversivo. Según el autor de esta frase, en un periódico de estos días, la espontaneidad original del pensar está siendo destruida por el poder de la dominación. En último lugar, hay que señalar que es más razonable seguir el camino que nos enseña Ervin Laszlo. La cuestión que plantea el presente capítulo es cómo el cerebro humano, como sistema complejo de materia y espíritu, se relaciona con el campo estructurado de energía virtual que hemos llamado campo psi. El tema es muy significativo, desde luego, pues es bien sabido que el nivel de sensibilidad del cerebro llega a límites insospechados. Su alcance podría extenderse, por consiguiente, hasta captar las fluctuaciones del vacío cuántico. Dicen el Cosmos Creativo de 1997, etc. Para terminar, y en esta misma línea de encuentro en lo complejo que hemos expuesto, parece oportuno finalizar este tema recordando unas palabras de MacArthur que nos estimulan a desarrollar con esfuerzo y constancia el pensamiento, lo mejor de nuestra vida. Dice el autor, la juventud no es solo una época de la vida, es un estado de espíritu. Nadie envejece solo por vivir muchos años. Se envejece cuando se abandonan los ideales. Tú eres tan joven como tu fe, tan viejo como tu duda, tan joven como tu confianza en ti mismo, tan joven como tu esperanza, tan viejo como tu abatimiento. Tú continuarás joven en tanto que seas receptivo a lo que es bueno, bello y grande, receptivo a los mensajes de la naturaleza, del hombre y del infinito. Si algún día tu corazón es mordido por el pesimismo y el cinismo lo llega a corroer, entonces que Dios tenga piedad de tu alma de viejo. Muchas gracias. Hasta pronto.